A ver, este video se llama ¿cómo? ¿Por qué Apollo Justice es la sombra de Phoenix Wright? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Una hora, ¿eh? Pongámonos cómodos. Entregué un poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto Charizard nivel 384.26, bien pitudo y venudo, pero a punto de evolucionar a un Mew Super Saiyajin fase 32 y me entregas este trozo de mojón deforme. Conocer la saga de Ace Attorney ¿Viste la que qué? No lo veas. Yo lo quiero comer. Ah, vale. definitivamente fue un gusto para mí. No vi cuál era. ¿Cuál era? Vi uno Silent Hill aquí. Hay personajes que pueden cambiar de traje o Vi uno Silent Hill. ¿Qué le pasó a mi puchamón? Pero señor, No, no lo vi. Bueno. Te entregué un poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto Charizard nivel abierto en otra pestaña de 4.26, bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Mew Super Saiyajin fase 32 y me entregas este trozo de mojón deforme. Conocer la saga de Ace Attorney definitivamente fue un gusto para mí, dándome un mejor punto de vista a las novelas visuales, género de videojuegos que se veían como una lata total, pero en realidad si se manejan bien pueden contar grandes historias de muy buena manera y hacerte sentir parte de ellas. Creo que la trilogía de Phoenix Wright es perfecta en cuanto al asunto de contar una historia de principio a fin mientras te encariñas con cada personaje que participa en ella. Combina la comedia, el drama y la fantasía de maneras que pocas historias hacen tan bien. El último caso que cierra todo es completamente insuperable. No creo volver a encontrarme con uno más completo y bien trabajado. ¿Va a hablar de los juegos o de la...? Ah, sí, de un poquito de todo. Dentro de esta franquicia. La biología de Investigations inició con pie izquierdo. Ah, no, el juego nada más. El original Shu Takumi, trabajando aquí, se notan bastante algunas deficiencias en guión y ritmo que te tiran hacia atrás con ese sentimiento de que parte de la magia se ha perdido, pero que sale adelante con la suma de nuevos personajes tan o incluso más carismáticos que los anteriores y una segunda entrega que arregla los errores más graves y demuestra que si hay una buena historia y buenas ideas, puedes contar algo tan increíble incluso sin el creador original. Y entonces he llegado a la trilogía de Apollo Justice. La Normalmente el creador original ya te dio el concepto, ya eres muy pendejo tú si la cagas. Por ejemplo, pasó con con la de... ¿Con qué? Con la Lauren Faust, cuando hizo la My Little Pony Generación 4 y se salió, creo que se salió desde la segunda temporada. Pero dejó gente buena a cargo, que metieron otros personajes y de hecho sacaron más que eran todavía más tridimensionales. Pero luego pasó G5 y todo se fue a la mierda. Saga principal que trae consigo el salto al 3D y supuestas mejoras en las mecánicas. No es poco lo que tenía que conseguir la nueva historia, pero sí me llama la atención algo que dijo Shu Takumi sobre su desgana a continuar con la historia de Phoenix. Para él todo eso terminó con Trials and Tribulations. Phoenix Wright no tenía más que contar y por ello insistió que si la saga iba a continuar tenía que ser con un nuevo protagonista o si no, temía que la saga solo se convirtiera en la sombra de lo que alguna vez fue. Y... qué pena, porque la trilogía de Apollo Justice es justamente eso, la pura sombra de la trilogía de Phoenix Wright. ¡Uy! Mira. Caímos en el juego que queríamos evitar. Tenía planes de sí o sí continuar la saga con una cuarta entrega. Él decidió hacerse cargo una vez más, pero decretando, como les dije, que la historia de Phoenix terminó y lo que necesitaban era otro protagonista para salvar esta saga. Asunto difícil. En palabras de Takumi, el protagonista de una novela visual debe ser fácilmente identificable para el jugador, quien debe entrar en sus zapatos y sentir así la historia que lo rodea. Sentirla por dentro. Pensó tanto la personalidad de Phoenix y solo le hacía decir lo que él pensaba que diría en tales situaciones. Lo mismo pasa con Maya Fey, la compañera, pensada para contrarrestar con respuestas divertidas y así las discusiones fluían perfectamente en la cabeza de Takumi. Pero todo este ingenio se le acabó con Phoenix y no tenía idea de cómo crear un protagonista que se sintiera distinto. Al final optó por definir más la personalidad de Apolo, dándole un aire juvenil y que fuera apasionado, alguien que aún sirva para la tarea de que el jugador pueda ponerse en sus zapatos, pero que resalte por su propia e individual personalidad. Trucy como compañera también está hecha con una idea similar, ser lo contrario a Maya Fey, no solo hecha para respuestas Lo contrario, parecen versiones Temu de las versiones originales. divertidas, aunque claro que las tiene, sino que resalte más por su propia personalidad, sus gustos como la magia y claro, que su unión con Apolo sea algo más especial. Con esta base el objetivo de Takumi estaba claro, no estancar la saga Especial, pero platónica.
haciendo más de lo mismo, y para ello tuvo que reventarse la cabeza saliendo de la zona de confort. Xavier Gavin también le costó como el fiscal, cosa que siempre le ha pasado desde la segunda entrega, porque sabe que el rol del fiscal no puede quedarse a medias y, por supuesto, no quiere copias del anterior. Les digo una curiosidad que creo que nunca les he contado. Antes de empezar a jugar los Ace Attorney, yo veía arte de este cabrón y les juro, nunca hubiese adivinado que era de Phoenix Wright. Yo veía artes de este cabrón y yo pensaba que era un juego tipo beat'em up o algo así. Que era un personaje que no recordaba desde... ¿De Capitán Comando o algo así. Así que con Xavier tenía esta misión de ser distinto a Miles, Francisca Sí. y... Yo le veía en artes así y yo pensaba que era un beat'em up, una jalada así. Nunca me hubiese pasado que era un juego de abogacía. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, como en los viejos años 2020. Oh, espera. Hay que mutear las alertas de Dati. Al final decidió que lo contrario, era un tipo más relajado y buena onda, mucho más dispuesto a ayudar, pero al igual que los otros fiscales tendría un lado más sombrío y eso lo manifestó con el personaje de hecho, y Christoph. Apollo y Trucy son hermanos. Pero además del intento por hacer algo distinto, para esta cuarta entrega pasaron otros asuntos que cambiaría mucho la dirección de la saga. En las primeras 3 entregas, el equipo de producción era más reducido, dejando que Takumi haga gran parte y por ende era tanto director como guionista. Mientras que a partir de Apollo Justice, el equipo iría incrementando mucho, dando roles para quitarle trabajo a Takumi de encima. Por ejemplo, el director de Apollo Justice fue Mitsuru Endo y no Takumi, quien así trabajó más en el guión. ¿Y no hay imagen de Mitsuru Endo? Peticiones de los peces gordos. Empezamos a convertir esto en una lista de supermercado. Si bien aceptaron que hubiera un nuevo protagonista, aún así insistieron que Phoenix debía aparecer en el juego. Ya se había conversado sobre la idea de que el mentor de Apolo fuera un mentor que no pareciera mentor, y así Takumi simplemente le dio tal rol a Phoenix. Una idea que asustó mucho al resto del equipo. ¿Cómo vas a convertir a Phoenix Wright, el abogado legendario que es la imagen del héroe, en un vago apostador? Pudo y lo hizo, porque creyó que también era interesante explorar otro lado de Phoenix. Si lo iban a obligar a traerlo, lo iba a hacer bien. Ace Attorney siempre vendió la imagen de que él no era un héroe, a pesar de que Capcom como empresa cree lo contrario. Pero luego nos enfocamos en el papacito del Phoenix. La otra Oye, se ve bien con traje de cholo. fue el tema del sistema de juristas, o mejor dicho, un jurado. Durante el desarrollo de este juego, en Japón se estaba implementando precisamente este sistema que ustedes habrán visto en alguna película gringa, porque No. está en países como Estados Unidos. Tampoco. Donde en cada juicio está presente un jurado conformado por puras personas. Ah, vale, sí, entonces sí. Quienes deben llegar a un consenso y así decretar el veredicto. ¿Cómo en Japón no había jurado? ¿Era lo que le daba los huevos al juez? Ay, cabrón. La orden no solo fue que Apollo Justice debía agregar este sistema, sino que el último caso tuvo que ser presentado y aprobado por el Ministerio de Justicia japonés. Así que obviamente tenían que venderlo como la crème de la crème en el juego. Y yo personalmente levanto la ceja cuando me entero de que gente que nunca ha escrito un guión en su vida tiene que aprobar un guión. Esas mierdas no suelen salir muy bien. Nada limita más a un artista que tener que contentar a un cliente que de arte no sabe. Por eso el caso final se siente raro. Es buenísimo gracias al guión de Shu Takumi. El misterio de los Grammar y los giros de trama y Christoph como villano son tan brillantes que la emoción se mantiene. Pero no cambia el hecho de que este sistema sobra en el juego y que el final es anticlimático por lo mismo. No hay verdadera razón para que el juez no quiera ver la evidencia que condena a Christoph y todo para venderle a ponerse a trabajar de verdad. la idea de que solo con un jurado podríamos ganarle, yendo en contra de que la evidencia lo es todo, que es con lo que la saga había trabajado hasta ahora. Es interesante, pero mal ejecutado. Además, que hasta ahora me pregunto por qué un compadre vestido como vagabundo, pero uno sexy, que además tiene un pésimo historial en la ley, sería elegido para liderar al jurado y hasta elegir a los participantes del caso. ¿Por qué de pronto Phoenix tenía tanto poder? Porque Capcom. Imaginar que tenía tremendo pituto, pero nunca A fue mí me explicado. sorprendió esa parte de la Lo peor historia de de que todo la gente decidiera. Es que este sistema fracasó en Japón y en Dual Destiny no solo ya no existe, sino que todos fingimos que nunca existió. Borrón y cuenta nueva, vaya tontería. Apollo Justice se siente raro porque marca el inicio de más gente encima de la saga, más reglas y pautas que cumplir a petición de los peces gordos. Ya no existe la misma libertad en el desarrollo que existió durante los primeros 3 juegos.
Y dicho esto, Apollo Justice me parece un juegazo, la dirección correcta que tenía que haber tomado la saga. Tenía poder, porque estaba su novio fiscal el Miles. El objetivo de crear un protagonista que resalte por su propia personalidad más marcada me parece conseguido cuando te digo que es más fácil encariñarte con Apollo de lo que fue con Phoenix en su primer juego. Sí, adoro a Phoenix, es mi abogado favorito de la saga, pero tuve 3 juegos completos para encariñarme con él. Apollo es lo que yo definiría como ese personaje normal que acaba de entrar al mundo de locos excéntricos al que nosotros estábamos acostumbrados como audiencia. Algo como Miko Ino en Kaguya-sama, la nueva del comité estudiantil que cada vez que entraba se encontraba con alguna nueva locura. No hagas referencia a Kaguya-sama. No la he visto. De los personajes. Por eso el primer caso de Apollo luego del tutorial es tener que salir a buscar calzones y luego atender a testigos que están chiflados y más encima enfrentando a un fiscal excéntrico que de fiscal no parece nada. Es por lejos uno de los casos más graciosos de esta saga y a muchos se les olvida que Ace Attorney es por encima de las cosas una comedia. Por eso creo que infravaloran tanto este caso que está hecho para molestar al nuevo protagonista y enfrentarlo a lo absurdo que es el mundo que lo rodea. Un caso más de Ace Attorney, bienvenido Apollo. Trámites y papeleo es lo último que verás en tu trabajo de abogado. Un punto clave de toda la saga es la relación protagonista-asistente. La trilogía original dependía mucho de las interacciones de Phoenix y Maya, con conversaciones ingeniosas y divertidas. Maya tenía ese papel de dar ánimos al protagonista, ser quien más lo impulsa a seguir adelante. Y hablar con muertos. Sky fue creada con el objetivo claro de que su personalidad contraste con la de Edgeworth para así crear otra sinergia divertida. Aunque la ladrona se parecía un poco a Maya en principio, destacó por ese lazo generado Un poco, sin la bufanda es idéntica. y luego creció hasta parecerse a un padre con su hija. Pero lo que logró Takumi esta vez con Apollo y Trucy fue fantástico. De lejos es la más graciosa y divertida de las relaciones, pero también especial de cierto modo con detalles como que Trucy fue capaz de llorar aferrándose a Apollo, liberando ese lado frágil que oculta tan bien, y fue porque los dos sintieron algo especial por la Mirror y temían por su vida. Phoenix y Maya a mí siempre me parecieron una relación fraternal. Parecían 2 hermanos molestándose entre ellos todo el tiempo, como si con la pérdida de Mia, Phoenix llegó a la vida de Maya para ocupar ese lugar. Pero con Apollo y Trucy Huevos, pero ¿sabes cuánto te falta? Bastante. Bastante te falta, estás muy abajo. lo sentí el triple de hermanos, y es seguro que era el objetivo de Takumi. Por eso el giro de trama queda excelente. No me revelaron de la nada que comparten un lazo especial. Yo por todo el juego lo sentí. Si Chroma y Sensei se muere, ya estás más cerca. Presencié para que al final me dijeran el por qué. Eso es la verdadera magia. ¡Qué ganas tengo de seguir viendo el crecimiento de la relación de Apollo y Trucy en los siguientes juegos! Y ese calzón. Chucha. Ay, güey. Subimos a Clavier entonces, por primera vez. ¿Qué pedo con el...? De hecho, tiene iniciativa para formar una amistad con Apollo y Trucy, incluso si luego en los juicios se va a dedicar a fastidiar a este primero, y eso sin duda daba para crear otro tipo de vínculo entre el trío principal. El potencial de hacer algo tan memorable como Phoenix, Edgeworth y Maya. Pero el personaje que se llevó las flores del juego fue Phoenix Wright. Ese weón al que Takumi no quería tocar ni con un palo, al final terminó dándole un giro de tuerca que profundizó mucho más en él. Apollo Justice es el pick de Phoenix como personaje, quien no siento que lo convirtieron en otro. Él siempre se guardaba los comentarios sarcásticos e incluso mala onda hacia otros dentro de su cabeza, pero esta vez es como si finalmente dijera todo sin filtro. ¡Brillante! Pero tenemos el misterio entre manos de qué le pasó, por qué se ve tan deprimido. En la trilogía original, ¿Tú lo ves deprimido? la confianza, la que siempre Yo lo veo para libre. a pesar de que Edgeworth se convirtió en un fiscal demonio en el primer juego, uno que incluso intentó condenarlo por un crimen, Phoenix nunca perdió la confianza hacia Miles, la que le aseguraba que él jamás cometería un asesinato, y así fue. Incluso el mismo Edgeworth estaba seguro de haberlo hecho, pero el voto de confianza de una sola persona fue lo que le salvó la vida. Mientras que en el tercer juego, Phoenix fue traicionado por su novia, alguien de quien estuvo profundamente enamorado. Al final nos enteramos de que fue Iris y no Dahlia con quien salió. Significa que Phoenix siempre tuvo razón. Su novia era una buena persona y lo amaba. Una confianza que nunca perdió a pesar de que los hechos le decían todo lo contrario.
Lo que pasa en Apollo Justice es que él fue engañado y culpado de algo que no hizo, falsificar la evidencia, y la única voz que lo defendió y se puso de su lado fue la de Christoph Gavin. No me parece una sorpresa que Christoph tenga ciertas similitudes con Miles Edgeworth. Después de todo, esto parece ser un reflejo del juicio estudiantil que marcó la vida de Phoenix para siempre, pero esta vez no se tratan de niños y esta vez no fue salvado y tampoco conoció a su próximo amigo importante. Los hechos le ganaron. Amigo, rival y amigo 2 juegos después. Iris son pruebas vivientes de los ideales de Phoenix. Son tan buenos como él siempre creyó. Pero Christoph vino a destruir eso. Él sí era un villano. Por eso tenemos un Phoenix más frío y calculador, uno que sabe que lo acechan, uno que incluso llegó a hacer trampa en el primer caso del juego, porque este es un hombre destruido ante el peso de la terrible realidad, cuya única luz es esa niña que al final también sabemos que está sufriendo por dentro. Adoro cuando una historia se atreve a cuestionarse a sí misma de maneras tan severas, y Ace Attorney lo hace mucho. Desde ese segundo juego que hay tantos imagen del sombreros y capas, hay muchos magos ahí. Claro que algunas penurias te seguirán por siempre. En Apollo Justice no defendemos a simple gente inocente. El tutorial es un engaño total, parece que todo será simple y atraparemos a la obvia culpable hasta que llega Phoenix a literalmente apoderarse del juego, darle la vuelta al caso y básicamente decirte que fuiste un peón en su juego. Peor aún, hizo que Apollo presentara evidencia falsa. Le pudo costar su trabajo. Pero hey, Phoenix era inocente. En el segundo caso, quien nos contrata es la novia del acusado porque pensó que Apollo era tan malo que perdería, Esos ya magos que son ella un clan de magos literal. era la culpable. Sin mencionar que estamos metidos defendiendo Magos o ilusionistas. mocosos. En el tercero defendemos a un mocoso porque según Clavier Gavin, este niño con brazos de fideo pudo disparar un arma pesada de harto calibre por lo menos 2 veces sin romperse ni un hueso. Claro que sí. Aunque es más chistosa Emma, que cuando pensábamos que el niño era ciego, aseguró entonces que solo él pudo cometer el crimen porque solo un ciego puede fallar un tiro. Pero el punto es que parte importante del caso es resolver un crimen de contrabando del que nuestro cliente es culpable. No estamos defendiendo a puras santas palomas. Apollo está en medio de un mundo hostil, el mismo que convirtió a nuestro amado Phoenix Wright en esto. Pero el trabajo de un abogado es creer en tu cliente, no de que es la persona más santa del mundo, sino simplemente no haber cometido el crimen del que se le acusa. Volviendo así a la palabra que da vida a la saga, verdad. Apollo y Clavier se complementan excelentemente como rivales porque no temen revelar verdades que los perjudiquen en el caso. Si Apollo tiene que acusar a su cliente de un crimen de contrabando, lo hará, porque eso demostrará que no cometió un asesinato. Y si Clavier tiene que incluso culpar a su compañero de banda porque los hechos entregados por Apollo ya hablaron lo suficiente, pues lo hará. Ambos representan a la nueva juventud, la nueva generación. Ojo, esos logos en los cascos. Donde tienen que demostrar que la verdad siempre prevalece. Salgo tu abogado así, no tengo abogado y espero nunca tener que buscar uno. Espero, en primer lugar. Y usado por su hermano Christoph, fue un títere en su juego y quién sabe por cuánto tiempo lo ha estado siendo, porque está conflictuado en el último caso, hay temor en enfrentar a su hermano, mientras que Apollo fue usado por Phoenix Wright, no solo en el primer caso, sino que por todo el juego. Siempre lo manipuló para llegar al momento y lugar de castigar a Christoph por todas sus fechorías. Apollo y Clavier se enfrentan en el juicio final porque están peleando la batalla de un par de manipuladores que allí los trajeron. La diferencia es que Apollo, dentro de todo, lo utilizó una buena persona para hacer justicia, mientras que Clavier fue usado para arruinarle la vida a un inocente. Apollo Justice parecerá un juego menos épico si lo comparamos a Trials and Tribulations, y porque qué mierda anticlimática es el sistema. Se ve que a la chica le gusta decir Apollo Justice porque podría resumir como el segundo juego, el tercer juego, Apollo, algo así, pero dice Apollo Justice, o sea, le gusta muchísimo repetir el nombre del juego. Y la entiendo, me pasa a mí con otras cosillas. Pero es porque no planteó hacer una historia de principio a fin. Apollo Justice pretendió vender el inicio de algo de esta nueva generación. Por eso no se terminaron de desarrollar Apollo, Trucy o Clavier, porque esto solo fue el principio de cada uno. Sí, Phoenix se apoderó del juego al final, pero le tocaría a Apollo en una aventura siguiente tomar su trono como el verdadero protagonista y no ser más el títere de Phoenix Wright. Nos falta ver las consecuencias en Clavier, así como pudimos ver en el segundo Ace Attorney las que tuvo Miles Edgeworth luego del caso final. Nos falta salvar de verdad a Phoenix y restaurar la confianza entre él y Apollo. No es simplemente la típica relación mentor y alumno como con Mia, es muy complejo lo que pasa entre estos dos. Y nos falta ver a
aún más cómo seguirán creciendo Apolo y Trucy juntos, enfrentando la realidad sobre su familia que muy pronto les caerá encima. Esta vez supimos más de los orígenes de Trucy, pero faltaba Apolo. Esa imagen final de ambos era una promesa. Trucy soy yo, es nombre de calzón. Un mensaje de que esta Psycho, necesitas uno, me dices, te represento gratis. No soy abogado, pero me vi Suits y She-Hulk. Ah, quita She-Hulk de tu qué, de tu currículum y pon la ley y el orden y me lo pienso. ¡Chúpala, Dual Destiny! ¡Puta madre, deja de gritarle al micro! Y de paso que la chupe el Layton vs Phoenix, que parte de la culpa también la tienes. 6 años se pasaron sin una nueva entrega de la saga principal de Ace Attorney. Leyendo por ahí, Apollo Justice no vendió realmente mal, pero sí pasó que muchos hicieron su berrinche porque querían a Phoenix de prota y que todo volviera a ser lo mismo. Muchos años después el fandom se daría cuenta de su error, este juego de la DS era realmente bueno y ojalá lo hubieran apoyado en su momento y ahora les gusta, era el camino correcto para la saga y por la cresta Pokémon la 5ª generación era buena. Shu Takumi había comentado en una entrevista que sí le interesaba volver a ser un Ace Attorney, especialmente ahora con la 3DS, daría la oportunidad de un nuevo salto a la saga. Pero entonces llegaron los del Level 5 con la idea del crossover con el Profesor Layton y Capcom dijo que sí. Takumi estuvo de acuerdo con la idea y por eso se fue a trabajar en ese juego y no estaba disponible al momento de desarrollar Dual Destinies. Soy alguien que nunca ha jugado un Profesor Layton y probablemente no debí dejar que esto fuera mi primer acercamiento a esa saga, pero... y que me digan que Takumi no estuvo disponible por estar haciendo un spin-off no canónico donde la mayor parte del tiempo me aclaran que Phoenix es un imbécil al lado del... Ah, mira Gavin, como me gusta ese personaje. Christoph es un asco de persona. Y Trucy la hija adoptiva de Phoenix. Qué buenos juegos en Jaspin. Bueno, me voy que me ando quedando dormida, voy yo. Dios todopoderoso que es Layton. Híjole, me ha nacido cierto hate irracional contra esta cosa a la que culpo porque necesito un chivo expiatorio. Ojalá nunca hubiese existido Phoenix vs Layton. Aunque también por esto existe la saga Chronicles. Una por otra, supongo. ¿Alguien la ha jugado? ¿Está bueno? Nunca pude jugar el crossover. ¿Está bueno? ¿Alguien que no tenga una opinión muy fanática de Phoenix Wright original? ¿Alguien la ha jugado? ¿Sí está bueno el crossover? Sí, no. ¿Dónde saqué tantos no? Solamente ha respondido Chroma. Y de paso, Yo que dicen, está chistoso. ojalá Athena no existiera tampoco, pero con ella no lo digo por hate. Takeshi Yamasaki pasó a ser el nuevo creador principal junto a su compañero La parte de Layton sí, los casos está Motohide medio Eshiro como productor. A mí me consta que Yamasaki Sí, yo tampoco lo recomendaría como primer acercamiento al juego. grandes ideas y los Si yo lo jugué, me gustó mucho Zero Bad Beyond. Shizumi solo me quedas tú, luego es que Gaby me traicionó. Investigations 2, una de las mejores entregas por lejos de todo lo que es Ace Attorney, tal vez el juego más completo y sólido de la franquicia entera. Logró volver suyo al personaje de Miles Edgeworth, el consentido de los fans de la saga, pero con Dual Destinies habían más órdenes encima. Otra vez la lista de supermercado. Tenían que, por alguna razón, corregir los errores de Apollo Justice, con la orden de ya no preocuparse de los juegos anteriores porque se supone que ahora los juegos tienen que ser para cualquiera, para el público nuevo, que este pueda hacer perfectamente su primera Ace Attorney y no perderse. Además, estaba la orden de que Phoenix Wright tenía que volver como el protagonista. Él está en el logo, a él lo anunciaron y usaron para promocionar el regreso de la saga al completo. Era el punto atractivo de Dual Destinies, lo que usaron para venderlo. Pero producción también dio la orden de continuar con lo de Apollo Justice, así que no podían quitar a Apollo, pero tampoco hablar de lo que contó el juego anterior. ¿O no lo mandaron a segundón? Sobre Apollo, grandioso. Y no contentos con eso, Eshiro dio la orden Si Su me dice, tranquilo, Psycho, yo no te voy a traicionar, soy demasiado perezosa para eso. también de agregar a un nuevo abogado Bueno, jugable. con eso. ¿Qué? Y también que agregaran una nueva mecánica para los juicios, eso es más entendible. A Athena la crearon solo para matar estos dos pájaros de un tiro. Entonces, a ver, ¿a quién crees está dirigido esto? ¿A gente nueva o fans viejos? ¿Tiene fanservice por ahí? Pero está hecho a medias. Vuelve Edgeworth, al que por cierto le dedicas 2 escenas animadas y con... Yo diría fanboys. Digo, si has hecho todo para volver a recuperar a los fanboys que empezaste con Apolo, pero sin perder a los viejos, quieres a los fanboys. Pero fanboys, cabrones, no fans, fanboys.
también vendieron en los trailers, por supuesto. Pero si no jugué las entregas anteriores, voy a estar rascándome la cabeza preguntándome quién es este weón y por qué le damos tanta importancia si salió apenas al final. De pronto hablamos como si nada que Phoenix perdió la placa un tiempo porque fue culpado de falsificar evidencia. Pero Apollo no reconoce ni menciona nada por ver el vestido de la Mirror, que si fuera poco, una pendeja llorona que me cuelan en cada caso proclama que lo diseñó y que es completamente original. Esa fue la Y lo usará pendejada más grande de Capcom, hacer autoconclusivos los juegos y que adelantaran a Athena. Ella debió salir en el caso de la universidad y ya la sacabas después. para cantar porque en su escuela de derecho... Capcom cayendo con problemas con el fandom, no me digas. Hizo lo mismo con Resident Evil 5, 6, y hasta el 7, que dijeron, ¿sabe qué? Vamos a apostar a hacer un público nada más. A ver qué sale. Todo el mundo, excepto ella, tienen pánico escénico. Entonces, ¿qué es esto? A veces nos acordamos de la historia de los personajes y a veces fingimos que no pasó porque puede confundir a los nuevos. Si quieren juegos que se pueden jugar sin conocer nada antes, no metan a personajes de antes. Haz a Athena la única protagonista. Pero claro, Phoenix es el que vende. Y por cierto, en términos de literatura, el juego está escrito como el orto. Y frases como en 20 diálogos de corrido. Me encanta como dicen allá, ano, del culo, dicen culo, del orto. O sea, vámonos directo al ano. No vamos a referenciar las nalgas. Pero aquí ya se pasaron con la redundancia. No puede ser que una maldita novela visual esté tan mal redactada. Se nota que no hubo una revisión del guión. ¿Es eso? A la traducción al inglés es el problema. Pero en cualquiera de los dos... La traducción diría yo. Parece imperdonable por parte de Capcom. Porque eso ya es falta de calidad. Volviendo al tema de gente nueva. Por tema de que siguen involucrados el equipo original y cuanta madre, yo diría que fue tema de traducción. Mucho este juego, y con facilitar me refiero a que prácticamente se juega solo. Ya no puedes explorar donde quieres y las investigaciones se hacen en el orden que el juego te pide, como en Investigations. Pero ahí sí funcionaba porque había muchas más cosas que hacer. Aquí puedes estar apretando la A nada más durante una hora entera perfectamente. No hay un solo momento en que el juego quiere que pienses, ni para moverte porque te teletransportan al tiro a donde tienes que ir. Mira, como en Digimon, el Survive, ese. Oh, mira, qué bien juego. Ni para enseñar evidencia, porque los personajes automáticamente hablarán de los objetos clave que tienes sin que se los muestres. Hasta los juicios parecen a prueba de tontos, prácticamente te soplan las respuestas. Nunca jamás, ni en el último juicio, te sueltan la manita. Ni el primer Ace Attorney era tan deficiente en jugabilidad. No puede ser que en el primer juego se puedan hacer más cosas que en el quinto. Arruinaron las mecánicas de la percepción y los psicocandados. La gracia de la percepción era usarla en juicios, elegir tú en qué diálogo crees que se encuentra la... ¿Qué pedo? Este bicho parece una caricatura distinta. El tic porque los sprites estaban hechos para esta mecánica. Algunos estaban muy bien escondidos. A partir de Dual Destinies mandaron esto a la investigación, cuando el juego te dice que lo hagas y simplemente debes mirar el único punto en que el sprite podría hacer algo distinto, tomándote con suerte 10 segundos de tu tiempo. Pero lo que hicieron con los psicocandados no tiene perdón de Dios. Aquí la gracia era que al ver los candados te fueras a buscar toda la evidencia que crees que necesitas dependiendo de la cantidad. Esto te podía tomar un rato porque más encima te llegabas a topar con más personajes que ocultaban sus secretos. Pero de a poco ibas completando estas metas y así la investigación no era tan aburrida y lineal como se volvió a partir de esta quinta entrega. Ahora te sale con suerte un puro personaje con unos cuantos candados, los que tienes que romper al tiro en una sesión de preguntas y respuestas en que si te equivocas no pasa nada porque ni vida te quitan, tomándote 1 minuto de tu tiempo como máximo. Porque ¿cómo vamos a hacer que los jugadores piensen o, no sé, jueguen? Dual Destinies me parece un juego hecho para tarados. Una Vamos al punto. La encuentren tediosa y otra cosa distinta es que el juego se juegue solo. Lo peor es que este juego está dirigido Vale, lo que yo solamente conozco como mecánicas antipendejos. a una audiencia mayor que el resto solo por la sangre en el flashback de Athena, cuando en realidad es el más inmaduro de todos los Ace Attorney. No solo por lo fácil que es, sino porque su manera de narrar las cosas con tanta redundancia y filtro me parece bastante infantil.
todo lo que querían es que la nueva mecánica de Athena fuera la que brillara, la que se llevara el peso del juego. Es lindo visualmente el Mood Matrix, pero en la práctica me harta lo ambiguo que es. Hay partes en que para mí tiene mucho sentido que un personaje sienta sorpresa, pero el juego quiere que elija esa y como no pierdes vida, al final todo se vuelve en una prueba y error hasta que le achunte porque sentido lógico no le encuentro. Pero no todo es malo, la revisualización al final de cada juicio es un agregado que me encanta. Y me recuerda mucho el patinaje mental del Danganronpa 2, con preguntas que debes responder con lógica y a veces te lleva al verdadero giro del caso. Lo otro bueno que tenía es que cuando ya estaba chata de un caso de mierda, esta cosa me avisaba que ya faltaba poco. En Spirit of Justice agregaron lo que creo es la versión mejorada del Mood Matrix, que es la sesión de adivinación en que observamos lo último que presenció la víctima y debemos analizar las contradicciones a partir de ello. Es muy divertido y a mí por lo menos se me daba muy bien porque lógica antes que sentimientos. Aún así, no arreglaron para nada la mutilación que le hicieron a los ecocandados en la percepción. Me daba hasta vergüenza lo poco que me tomaba cada uno cuando se presentaban. En el segundo caso, atrapamos a un tipo que odia a los Gramarai y pucha que hubiese sido satisfactorio usar esa habilidad con él. Pero verdad que el lore de Apollo Justice no existe. O bueno, existe cuando conviene nomás. El resto de las veces nos hacemos los locos. No vayamos a confundir a los nuevos. En resumen, no pudieron decidir a quién carajo se dirige el juego. Si a los nuevos por facilitar el juego como si fuéramos tontos, o a los veteranos por las cantidades insanas de fanservice. Así como tampoco pudieron decidir quién carajo lo protagoniza. En Trials and Tribulations también manejamos a 3 abogados en total, y quedó increíble, siempre dejando claro que el protagonista era Phoenix, y el último caso lo convirtió en esa gran persona que ahora puede defender por su cuenta. Aquí siento que los 3 están peleando constantemente por quién tiene la atención y siempre gana Athena, porque de algún modo, incluso un caso donde Porque es la chica. al mejor amigo terminó tratando, por supuesto, de Athena. Trucy prácticamente nunca interactuó con Athena en pantalla, pero igual te dice que la adora y la admira porque qué bacana Athena, todos la amamos. No me molesta la idea en sí de que ahora tu compañero sea también abogado, pero lamentablemente estamos con 2 protagonistas a la vez y por lo tanto el juego intenta que los 2... ¡Un momento! Tiene nombres de dioses griegos. Athena, Apolo. participen a la vez y quita la inmersión. En la visión de Yu Takumi era importante... Luego del Doomverse no puedo ver a Phoenix Wright de la misma manera. ¡Destrábate de Ken, coño! sentirte en los zapatos del protagonista que manejas, que sus logros sean los tuyos. Pero como en Dual Destinies hay 2 personajes distintos pidiendo la palabra, pues te despierta absolutamente de... ¿Es en vivo o repetición? Es en vivo, aquí ando. No el personaje principal. Se soluciona en Spirit of Justice. En serio, pero lo notaste, ¿no? Pero sentía que debía comentar algo. De probar que es prota también, sino como el de un asistente legal ayudando, como siempre debió ser. Me molesta la existencia de Athena por varias razones, porque ella es un reflejo perfecto de su juego, un personaje construido a través de... ¿Y por qué es una chica que no soy yo que está junto a Phoenix? No, no es cierto. Diría una fangirl, ¿no? Decisiones e indecisiones al punto de que se siente que es muchas cosas, pero no sobresale ninguna. Athena es abogada, la asistente principal y la acusada más importante del juego. Con sus meros 18 años tiene 2 carreras, Derecho y Psicología, pero además es experta en tecnología. No hay una Pokéball, ¿no trae una Pokébola de collar? ¿Una Pokébola buceo? Y por si no fuera ¿Una buceo ball? le quedó tiempo Ah, no, libre de es una volverse carita. experta en artes marciales. ¿Alguna vez usará tal habilidad física? No, jamás, pero puede derribarse a policías entrenados ella sola. ¡Dios mío, Athena Sykes! ¿Acaso vuelas también? Sí, Francisca a sus 13 era fiscal, pero solo era... 13, güey. Tuvimos 1000 habilidades más. Además de que su corta edad era a punto de Por su eso personaje. digo, Ella se porque sobre... la adelantaron. Si la ponían en el caso de la universidad y desde ahí, la esforzó porque tenía que superar a Edgeworth. Fue fiscal a los 13 porque a esa edad su hermano había... Yo a los 13 años había dejado de picarme los mocos. Hay incluso una comparación con Maya porque tiene su misma edad. Es un tema que Francisca sea tan joven. A Justice le compraron todo sin saberlo. Una historia que seguro les suena porque la copiaron y pegaron para el personaje de Hugh, porque qué paja inventar tramas nuevas. Dejar que sea un personaje tan joven es para que se vea como un niño a punto de vista de Edgeworth y también para hacer comparaciones con Francisca. No es realmente un genio. Con Clavier ya me estaba empezando a molestar este asunto de los jóvenes genios. En el primer juego te alaban a Edgeworth por ser fiscal a los 20, pero cada vez seguían insultando ese logro en juegos posteriores.
Se lo dejo pasar a Clavier porque 1. Phoenix se burla de ese detalle y 2. Supongo que lo hicieron para que su edad no esté tan lejos de la de Apolo y así puedan seguir representando pues la juventud. Pero lo de Athena ya es abuso, le diste 1000 weas a un puro personaje. Pero ni de coña es tan estúpido como el concepto. Se llama Merisu. Un lugar donde te puedes graduar a los 18 años como abogado defensor, fiscal o incluso de juez. ¿A quién Oh no, Japón haciendo lo suyo, una puta escuela para meter tramas de escuelas, será lo que no debe de tramas de escuelas. semejante tontera? Ser abogado ¡A Japón! Hasta lo hacen en Isekais y cuanta mamada. defensor es mucho más fácil que ser fiscal, solo basta con Que graduar. ahora me estoy preguntando, ¿cuántos capítulos en la escuela vamos a acabar de Mushoku Tensei? ¿Cuándo viene la siguiente apocalipsis? De derecho. Pero ¿saben algo más difícil que ser fiscal? Ser juez. Para esa weá te investigan caleta y el requisito mínimo es experiencia laboral Y por en el decisiones campo de como derecho. esta odia Capcom. Este juego, los Resident y los Mega Man se fueron a la mierda en esta época. No es llegar, graduarte y ejercer como juez de una. Sé que Ace Attorney no es precisamente una cátedra sobre leyes y derecho, pero ya, pues tampoco abusen de la estupidez. Una cosa es que me digan que por ahí hay genios y otra muy distinta es que cualquier carajito de 18 años puede hacerse juez o fiscal, dejando aún más humillado el logro de Edgeworth. La mera existencia de esta academia es la verdadera razón de la era oscura de la ley. Se le está dejando cargos importantes a un montón de adolescentes. Perdón, me desvié del tema. Es que te juro que odio el concepto de la academia. Esto pudo ser perfectamente un colegio normal con un club ¿Qué pedo con la chiquita que va acá, coño? Tiene más brazo que pierna, tú. de derecho asesorado por Y mira esos hombros, este va infiltrado, abogados, pero en fin. Mi más sentido pésame para la pobre gente que tenga que ser juzgada por la lloroncita soplona de Juni. Pero a pesar de lo que crean, no me cae mal Athena. Se nota el esfuerzo para que ella represente una amalgama de emociones, teniendo más expresiones en sus sprites que cualquiera y con una personalidad que me recuerda mucho a Sailor Moon. Y viendo su primer diseño, no me sorprendería que haya sido un ¡Ay, qué culero! los aretes de Luna tiene. Pero su ¿Neta? existencia ¿Neta ese era el diseño original? a la mera nada. ¿A quién se le ocurrió las coletitas que parecen antenas? Disfrutando de la relación de Apolo y Trucy porque a huevo querían que Athena estuviera en cada caso. Y no lo entiendo. Maya y Pearl convivieron bien con Phoenix al mismo tiempo. ¿Por qué ahora solo puede ser una asistente? O mejor dicho, ¿por qué Athena es la asistente principal del juego si se supone que es abogada jugable? El tutorial es para presentar a Athena. El caso monstruoso es para que te cuenten cómo llegó a Athena. El caso de la academia es para que conozcas aún más a Athena. Y el caso cósmico parecía de Apolo, pero en realidad es para avisarte que hay un misterio con Athena. Y el último es por supuesto sobre la historia de Athena. Hasta en el DLC quitan a todos los personajes y solo dejan a Athena. Athena esto, Athena aquello. El primer juego de Ace Attorney trata sobre todo de Edgeworth y su historia, pero no por eso el compadre está en todas partes. Hay espacio para que Phoenix y Maya hablen, sean divertidos, se preocupen por otros personajes. No toda conversación terminaba en Edgeworth, ni siquiera en su propio caso donde dan espacio para el arco de Maya. Se nota mucho que querían que Athena fuera popular y bajo ese punto de vista el personaje medio que fracasó. Es querida, sí, pero jamás ha estado en el podio de los populares junto a Phoenix, Edgeworth o Apolo. Por eso no siempre hay mercancía de ella como sí hay de estos tres. Y por eso en el siguiente juego quedó desplazada y le dieron un caso de relleno como premio de consolación. ¡Ay, cabrón! Muy malo, por cierto. Lily de Pokémon Sol y Luna es un personaje con gran historia y me cae muy bien, pero la sobreexposición y obvia desesperación para que la ames me repele. No puedo terminar de conectar con un personaje así. Quiero espacio para el resto de... ¿Habla del juego o del anime? Bien, la historia de Athena es buena, no puedo dejar de verla como otra versión del cuarto caso del primer juego. Tenemos que probarle a ella que no cree ni en sí misma que no mató a su mamá. Esto ya lo vi, solo que con un papá. Es una abogada novata que eligió la carrera para volver a ver y rescatar al fiscal del juego. También lo vi. Pero en general no solo ella sufre de esta desgracia a partir de Dual Destinies, donde todo parece querer referenciar a la trilogía de Phoenix. Athena es condenada por un crimen que no cometió y al mismo tiempo debemos hacerle ver que no mató hace tantos años a su única figura parental en un caso donde se culpó a un inocente como Edgeworth. Blackwell tiene una hermana bien violenta que en realidad está preocupada por él, pero no lo va a admitir porque es muy agresiva y se hace la dura todo el Sol y tiempo. Luna en general, videojuego, anime,
figuras, cartas, todo era Lile. Además de que tiene una relación cómica con el detective del juego, como Edgeworth. Raifa es una pequeña tsundere que debe enfrentarse a la figura abusiva que la crió Como Edgeworth. y que no admitirá que es fan de un programa para niños, como Edgeworth. ¿A qué? Nayuta conoce al protagonista cabrón. desde su infancia, pero él cambió y se convirtió en un fiscal Cabrón, esa no la vi, No la vi venir esa, frío que en realidad encierra un gran dolor y sufre por dentro. Su padre era un abogado y Nayuta lo admiraba y quería ser como él de niño, pero ahora es complicado. Además de eso, siempre amenaza al detective del juego con cortarle su salario y... Mu de Aries. Sí, a mí también me encanta Miles Edgeworth, pero no jugaría una historia completa con el mismo personaje. Es que hasta parecen desesperados en conseguir aunque sea un 10% del éxito que él tuvo en lugar de, no sé, tratar de contar algo distinto. En Investigations, Kai, Justice y Simeon son personajes que comparten similitudes con Edgeworth, pero de manera intencional, que funciona narrativamente para que el fiscal, quien es el protagonista, se identifique de distintos modos con estos tres personajes y por ende hay una función para su arco. Kai representando el dolor de su infancia, Justice el lado vulnerable que esconde y Simeon en lo que se pudo convertir. Nada de copiar por copiar, porque de todos modos cada uno es en realidad muy distinto y sus traumas también se dieron de maneras originales. Pero hey, Athena y Blackwell de algún modo brillan por más, especialmente este segundo. El samurái retorcido me parece uno de los mejores fiscales de la saga completa, el mejor de toda esta trilogía, cosa no difícil si por un lado tenemos a Don, nunca completaron mi arco, y Don, derechamente soy el peor personaje de esta saga. Blackwell tiene su propia personalidad carismática y modo de llevar los juicios, en su caso teniendo un mejor manejo sobre los testigos y las plumas, coño. situaciones hilarantes. Amigo, esas plumas están llenas de Y bacterias. si sumamos al juicio contra Edgeworth, que debe ser el mejor argumentado por parte de la acusación en la saga, incluso si lo volvieron ultra cruel de más, pero de eso hablaremos más tarde, hace que Dual Destinies cumpla muy Y bien la por pendejada parte más grande, ya tenían a Clavia, que sí era un buen reemplazo de Miles, pero no Capcom tuvo que cagarla con sus decisiones pendejas. Aún te odio en esos años, Capcom. de los rivales. Todo lo contrario a Spirit of Justice, donde los fiscales son tan malos que el mejor es el del tutorial. Hubiera preferido que Blackwell fuera el acusado del caso final y no Athena. Si total a ella ya la estaban culpando por matar al amigo imaginario de Apolo. El trauma de Athena era con los juzgados. La mirada penetrante de la galería hacia un sitio donde no fue escuchada es el recuerdo que la atormentaba. Su trauma es sin duda un punto de partida interesante para una nueva abogada jugable. No había necesidad de convertir eso en otro DLC en el que ella estuvo en la escena del crimen y cree que mató a su mamá. Su búsqueda para demostrar la inocencia de Blackwell bastaba para su historia. Pero bueno, la relación de Athena y Blackwell sigue siendo preciosa, de lo mejor construido y por ende brillan por luz propia. Raifa también tiene lo suyo con su arco, de hecho parecía más fiscal del juego que el propio fiscal. Pero Nayuta no tiene perdón de Dios, es una burda y mal hecha copia de Miles Edgeworth que no funciona. Cae mal, no argumenta en ningún caso, es un imbécil, una mala persona por la que el resto de los personajes te empiezan a suplicar que Y es Mu de Aries, tiene su cosita esa alrededor, que son como los cuernitos de la armadura. tengas lástima y su arco Con todo y el botón ese de la frente. quería porque no se redime. Solo te lo venden de víctima. A este sí no lo defiendo. Qué personaje de mierda. Y todo porque querían convertir a Apolo en otro Phoenix dándole su propio Edgeworth, arruinando los esfuerzos de Takumi por crear un protagonista distinto, con un rival propio. ¡Felicidades! Dejaron a Apolo en la sombra de Phoenix, porque no hay otro lugar que merezca una copia. Apollo Justice es probablemente el protagonista más maltratado por su propia empresa que he conocido. Si lo piensas bien, Phoenix en su solo primer juego no brilló tanto. ¿No conoces a Luigi? En ningún caso En el día de Luigi hasta los fans jugaron juegos de Mario. lo resolvió por sí mismo, siempre dependiendo de un tercero. Tampoco se desarrolló tanto, quedando detrás de Maya o Edgeworth. Fue a partir del segundo juego que se convirtió en un protagonista más digno, en que vimos relucir su egoísmo y fueron cuestionadas sus ideas. ¿Y qué decir del tercer juego?
Apolo ya tenía consigo el carisma en su primer juego, una relación divertida con su asistente y una rivalidad más que interesante con el fiscal. Todo lo que necesitaba ahora era un segundo juego que se enfocara en contarnos su historia. ¿Y llegó? ¿Llegó? Como pasó con Phoenix. ¿Llegó? Pero en lugar de eso, mandamos no. a la mierda todo lo que estableció Apollo Justice para colarme a Athena. Por muy bien que ella me caiga, no me gusta más de lo que me estaba gustando el lore de los Gramarai, Apolo o Trucy. Por lo que lo siento, la existencia de este personaje no vale la pena para mí. Tanto en Dual Destinies como Spirit of Justice pareciera que escribieron todo el juego y de último momento insertaron a Apolo para fingir que algo de esto trata sobre él, lo que es una burla. Y realmente parece que solo se la pasan reescribiendo al personaje. El compadre no tiene papel. Ojo, cuando se hizo villano de Mega Man, Un mejor amigo que justamente también es que se parece a Spike de Cabo Vivo, por si alguien no lo ubica. como su rival. Ay, ¿a qué me recuerda? Y no lo va a dejar de mencionar a cada rato para convencerte de que existe. Si iban a insistir con el Clay, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no hacerlo el acusado de algún caso como el del monstruo, que es un mero relleno? ¿Por qué tengo que aguantar a Juni por 4 de los 5 casos, pero no tener nada del mejor amigo de Apolo en el que vas a basar su historia en el juego? Todo lo que me dan es un estúpido flashback que ni escena animada pudo ser, confórmate con una imagen. Pero a Edgeworth le vamos a dedicar 2. En que el insensible de Apolo le dice a un niño que acaba de perder a su mamá que no pasa nada, él también es huérfano, y gritando que estará bien. ¡Perdió a mi mamá! No pasa nada, yo no tengo una, no te pierdes de mucho. O sea, nada más el Día de las Madres y aléjate de parques y atracciones. Saldrá adelante, échale ganas. Uf, tremenda amistad. ¿Era necesario que Clay fuera huérfano acaso? Si estoy chata de los genios, imagínate lo chata que me tienen los huérfanos. Pon el diálogo para que vean que no se sacó ninguna jalada. En Spirit of Justice hay una escena igual. Una pobre niña acaba de perder a su papá y queda sola en el mundo, y al juego no se le ocurre nada mejor que decir: habla con Apolo, él tampoco tiene papá. Ojo, mira, Witchill de otro juego de Capcom. Porque sí, la situación de Apolo de perder a un señor que no conoció era exactamente igual a la de esta niña que acaba de perder al único pilar en su vida. Es increíble que el Edgeworth de 20 años sea una criatura más sensible y empática que Apolo. No le dio a Kai la charla de... que en su video anterior dice por qué Miles ganó la encuesta de popular. Este juego es tu respuesta. Parecemos bienvenida al club de huérfanos. No, le dijo, llora, no te hagas la fuerte, no finjamos que hay una luz al final de este túnel, desahógate. Por eso digo que Apolo y Clay pudieron tener una amistad normal. No hay necesidad de que todo tenga trasfondo trágico para conectar con la audiencia. Y tampoco que todos tus personajes sean huérfanos. Digo, Edgeworth solo salvó a Phoenix en un... Pregúntale a Disney. Su castigo iba a ser pedir perdón. Pero lograron transmitirte lo valioso que fue algo así de simple para el protagonista. Pero en fin, de todos modos, ni Dual Destiny se cree que la trama de Apolo es... Oye, también se sonrojó, como en Sakura. Quizás Sakura no es un anime lleno de pervertidos. A lo mejor solo es admiración. Y no se quieren básicamente coger entre ellos. Porque no es Athena. Al final del juego, Phoenix solo piensa en Athena y se alegra de que por fin deje caer sus lágrimas. Pero weón, Apolo perdió a su supuesto mejor amigo y no lo ha podido llorar en ningún segundo porque debía investigar el caso. Y ahora que todo terminó, tampoco lo dejarán llorar porque ni para eso nos podemos enfocar en él. ¿Tanta gallampa le vale a Apolo a Phoenix? Athena va a estar bien, consiguió su objetivo de liberar a Blackquill, pero al mejor amigo de Apolo nadie se lo va a devolver. Es hasta cruel que Athena o Phoenix estén regodeándose de lo genial que es tener un mejor amigo que Apolo no le permite ni llorar por el suyo. ¡Qué buen meme! En el juego anterior se puso a llorar cuando creyó que raptaron a Trucy. Es un personaje sensible. A los creadores de Dual Destinies no les importaba Apolo ni la trama hueora que se inventaron a último momento para él. Pero ¿saben qué? A Phoenix no le importa ni Trucy. La tienen secuestrada y lo único que le importa al compadre es Athena, al punto de que olvidó a su hija por completo en el juicio, aún sabiendo que su vida estaba amenazada. Me acuerdo cómo en el caso donde secuestran a Maya transmitieron de forma increíble el estrés y preocupación de Phoenix. Y todo gracias a la dirección de Takumi. Pero aquí ni lo intentaron. ¿Cuál Lonju? Bueno, sí, tengo Lonju. Phoenix estaba tan preocupado por Maya como lo estaba de Pearl o Edgeworth cuando ocurrió el terremoto. Pero es increíble que hasta su hija, la luz de su vida, le importe un carajo en este o el siguiente juego.
Apenas la menciona, apenas se preocupa, la culparon de asesinato, la pasó muy mal y el weón apenas se molestó en llamar y hablar con Apolo. Ni después del caso intentó hablar con Trucy y consolarla como necesitaba. ¿Dónde quedó ese Phoenix que era el único que podía ver la verdadera melancolía escondida detrás de la sonrisa de Trucy? Si yo antes no juego Apollo Justice, no me doy ni cuenta que son padre e hija. No lo parecen. Ni a Trucy le importa Phoenix. Cuando nos enteramos de que lo están utilizando porque secuestraron a Maya, porque qué baja pensar tramas nuevas, a nadie parece que le importe un carajo. Nos vamos a hablar después del juicio y jijijijiji. Nadie en esa sala estaba preocupado en preguntarle a Phoenix si ya está todo bien, y mucho menos Trucy, su papá, completamente fuera de su interés. Estos dos personajes no se pescan nada. Es más, Phoenix siempre anda diciéndole a Apolo y a Athena que se encarguen de Trucy porque qué hueva le da ser papá. Si Trucy interactúe. Te toca. Capcom tampoco quiere que veamos la faceta de Phoenix como padre porque tampoco va con la imagen de héroe perfecto que quieren que tengamos de él. O tal vez solo tenga que ver con el evidente hecho de que no saben qué cresta hacer con Trucy. Constantemente la relegan a la nada misma. Y si creen que por el caso mágico no notaré que Spirit of Justice la ningunea exactamente igual que Dual Destinies, es que están muy equivocados. No estoy ciega. Los dos juegos son igual de cagones con Trucy. Así que si a los desarrolladores no les importa aplicó la de Goku y el señor Picoro. Estaba pensando yo, mira, como Goku, que básicamente Piccolo le hizo más de padre a Gohan que él. Trucy, es lógico. El otro se la pasaba entrenando o muerto. Phoenix y Apolo tampoco. Es una pequeña molestia que anda rondando por la oficina. Pero me estoy volviendo a desviar. Estábamos con Apolo. Se trata el tema de la confianza con él, haciendo que su nueva amiga parezca la culpable de matar a su amigo imaginario. Nada mal, pero para nada mejor que la relación mentor-alumno que destruyeron con Phoenix, a quien, otra vez copiando a la trilogía original, convirtieron en la mía de Apolo. Así como Nayuta es el Edgeworth de Apolo. Dios santo, si hasta a Emma Sky la convirtieron en otro Gumshoe. Ahora es la detective torpe que es amigable con los protas y que es bulleada por el fiscal que le corta el salario. ¿Por qué hicieron eso con Emma? Phoenix se volvió la figura que le enseñó a Apolo todo lo que sabe y repite la frase de que el abogado debe sonreír en los peores momentos, y por lo tanto en el tercer juego el arco de Apolo debe acabar en que trabajará solo. No la he visto, Luna no me lo ha pedido otra vez. Otro Phoenix. Pero se les olvida ese pequeñísimo detalle de que su relación inició porque Phoenix utilizó a Apolo y que Apolo no llegó a trabajar con Phoenix por gusto, sino por necesidad porque no había otro lugar donde conseguir trabajo. En el último caso del juego, Apolo se dio cuenta por qué está ahí, que al fin y al cabo otra vez fue utilizado por Phoenix, y así él y Clavier están terminando la lucha de los dos compadres que los manipularon, quienes los hicieron hacer trampa en su primer caso, y Apolo lo sabe. Phoenix no era una mía, esa abogada admirable que le enseñó todo. A Phoenix le funciona el arco de aprender a dejar ir a su mentora porque ella siempre está ahí, aconsejándole en muchos casos y salvándole el pellejo. ¿Pero qué carajos ha hecho Phoenix por Apolo? Nunca en la vida lo acompañó a algún juicio, además del primero que no fue bonito, y todas sus supuestas enseñanzas se reducen en repetir la frase «sonríe aunque la pases mal» e irse. Apolo trabajaba seguro de sus propios ideales como abogado en su primer juego. Phoenix no le enseñó ni un carajo. Él no era una mía. Pero claro, Capcom quiere que olvidemos esto porque Phoenix debe representar pureza y grandeza, que ahora Apolo lo admire y venere como una especie de dios. De nuevo Phoenix será ese abogado que solo puede repetir que confiará en su cliente hasta el final, porque se nota que no había nada nuevo que hacer con él. Mejor le destruimos su arco. Destruyendo el personaje para engrandecer a otro. Que Phoenix vuelva a ser abogado. Quisiera culpar solo a Capcom, pero es una maniobra muy clásica cuando ya has ascendido a alguien y tienes que joderlo para volver a regresar al otro. Lo hace Marvel y DC a cada rato. Pero sí tengo problemas en hacerlo protagonista cuando se nota que... Mira esa ballena, le metió lengua. Destinies te hablan todo el rato de la era oscura. Ay, ¿qué le pasó? Y se les ocurrió que naciera porque culparon a Phoenix de falsificar evidencia poco antes del arresto de Blackwell. Todo para fingir que algo une a estos dos personajes y que Phoenix lo enfrente en el último caso, cuando no. Phoenix no tiene nada que ver con nada. Athena pudo llevar ese caso por su relación con Blackwell, o incluso Apolo porque estamos atrapando al asesino de su amigo. Phoenix era el que menos... Psycho, ¿ahora quieres dar una horca? No, no mames, qué asco. La era oscura de la ley es una tontería. Te va a arrancar la cara antes de que quieras esa mamada. El mundo
mundo legal ya estaba podrido. Ya había abogados dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar y los que solo les importaba su reputación. Había corruptos en el poder y por sobre todo fiscales de renombre que solo hacían trampa. Del mismo Edgeworld había rumores de falsificación de evidencia, pero en Dual Destinies te hablan como si antes de lo de Phoenix y Blackwell el estado legal era bonito y los fiscales y abogados cooperaban. ¿De verdad el arresto de Blackwell marcó un antes y un después? Von Karma, rey de los fiscales, fue arrestado por uno de los crímenes sin resolver más importantes para la prensa. El juego de Apollo era como Phoenix volvía a ser abogado, pero llegó Capcom y dijo, él es abogado y la recupera porque sí. Además, con eso quedó a relucir su historial de falsificaciones. ¿No fue eso una noticia más jugosa que la del arresto de un fiscal del montón como Blackwell? Sé que se esforzaron en Dual Destinies para crear una trama llamativa e interesante donde los tres personajes principales tengan un papel, pero Y de todo el mundo señale. no queda. Y lo que obtienes es a un trío de protagonistas en que ninguno puede terminar de lucirse. Phoenix porque no tiene un verdadero papel en el juego. Apolo porque se nota que le inventaron una historia a última hora para fingir que nos importa. Y ni siquiera Athena porque, aunque todo trate sobre ella, igual no la usas nada y termina más bien hartando que la sobreexpongan tanto. El caso Me gusta la edición que hace ella. No sé si la haga ella o tenga editora, pero editor, no sé. Pero sí, busca los modelos, le saca el fondo y los usa para la representación de lo que está explicando. Le cae de puta madre. Salvando algo este juego porque el UR1 igual lo venden súper bien. Es un caso divertido de resolver y el giro de que el villano todo este tiempo era el detective del juego pudo ser uno de los mejores de toda la franquicia. Como hacerte pensar, ¿qué pasaría si Gamsho hubiera sido un villano? Efectivamente, un personaje que pudo estar involucrado con dos casos no era otro que el detective. Y luego tenían que arruinarlo con el temita del espía y extender la tontera y volver todo en el cliché del detrás de máscara y que el tipo no conoce su verdadero rostro porque lleva 1000 máscaras encima. Ay, ya arruinaron a un posible buen villano en grande, Si ¿saben? los hace, solo lo sé porque la única Pero con vez el que temita de entré en Apolo sus live es estaba más editando. triste lo que hicieron en Spirit of Justice, donde ahora parece que Clay Terran sí era su amigo imaginario porque ni asomo de que haya existido. Otra vez hay que reescribir el pasado de Apolo. En este juego está el caso mágico, donde retomaron a los Gramarai y te enfrentas a uno de los mejores culpables de la saga. Uno que está seguro de que al menos está por sobre esa familia de magos que lo humilló. Pero tú sabes, si jugaste Apollo Justice, que quien lo atrapó fue justamente un Gramarai, el otro nieto de Magnifi, dándole a este caso un sabor extra increíble. Por fin retomaremos la verdadera historia de Apolo. Todo para que no salga en los siguientes dos casos y recién en el último de la vil nada aparezca su papá adoptivo de otro país y que también tenía su hermano adoptivo. Así que, ay, el Nayuta ya no está en copia de Edgeworld porque eran hermanos, no amigos. Y que su nuevo objetivo es seguir los pasos de este random al que acabo de conocer y por ende su historia acaba en que se queda en el peor país del mundo porque así también se aleja demostrando que ya no necesita a Mia. ¿India? Alejando a Apolo de su sangre porque ahora tiene otro hermano. Uno con el que tiene un lazo mucho más especial. Objection and induce. De nuevo, esto no parece la historia de Apolo. Es la historia de la familia de Nayuta donde insertaron a Apolo para que finjamos que también es suya. Digo, ¿por qué Durke puso todo su esfuerzo en salvar a un hijo enviándolo a otro país, pero dejó al otro para que se pudriera y se aguantara la mala fama que le dejó su familia? ¿Ven que no tiene sentido? Dice Uzbekistán. No, es Turkmenistán, ¿no? El que dices tú. O no sé. Corea del Norte. Y sí lo es, porque si es la India. ¡Ah, lo tiene! Bueno, a ver. El mood de Aries ahí con el botón de autodestrucción en la frente y su joyería. A ver, la pista estuvo muy fuerte. O sea, lo único que no lo delata es el color de su piel. Más encima que el mensaje sobre los padres y los hijos ya lo tocaron en Investigations 2 y 1000 veces mejor porque al menos la historia de Edgeworld sí se nota que está pensada para él. En Spirit of Justice, Phoenix es otra vez prota, pero una vez más el personaje no tiene nada que contar y por lo tanto está puro sobrando. El único prota debió ser Apolo, pero si no le iban a dar un merecido arco que no fuera copia del de Phoenix o una historia que sí fue pensada para él, menos le van a dar el honor de protagonizar solo un juego entero otra vez. Honestamente creo que Dual Destinies y Spirit of Justice son evidencia de que esta saga no funciona con más de un prota. No lo vuelvan a hacer, por favor. De hecho, vivimos todo el arco de Raifa en los zapatos de Phoenix. Fue él quien conectó con ella. Pero como en el último caso somos Apolo, haremos que un total desconocido sea quien la motive y anime y no el sujeto con el que se había encariñado. Oye, este guión es tan deplorable que ni siquiera recuerda el rol que le dio a cada prota. ¡Qué juego tan pésimo! Pero parece que a cualquier mierda con una cereza encima íbamos a aplaudirle es ese... un mundo ficticio,
pero si es la India y este juego lo diré, no lo Ya terminé. después de Dual Destinies. Dije, malo, perdón, quise decir. Es un soplo de aire fresco que llevará a la franquicia por el camino correcto. Ah, sí, la misma mentira que me ha estado vendiendo mi ex por los últimos 10 años. Tu ex. Vamos a hablar de Pokémon y una bofetada del ex. Pena con Spirit Por eso rompí con él, porque me dijo que Pokémon estaba chido. es que veo aspectos muy positivos en la producción. Gráficamente es excelente, un enorme salto de calidad en comparación a Dual Destinies. Los sprites en 3D se ven mucho mejor. Bueno, asumo que es un él. En general, todos los fondos también. Se nota todo el trabajo detrás para crear este país de Kurain, por lo que es tal vez el mejor juego en cuanto a ambientación y en general artísticamente. Pero lo que da la... Sí, buenas. ¡Epa! Tú ya te hace medio tiempo. Date últimamente ha querido retomar su canal. Entonces está haciendo un poquito de directo cada que puede. Dependiendo que Luna dé su brazo trasero y se duerma relativamente temprano. Sacado de la caja el tema de la canalización, las Fays, Kurain y todo el asunto de lo espiritual que se había quedado en la trilogía de Phoenix. ¿Qué pedo con el vato de rosa? No les perdono que quisieran reescribir el lore del clan Fey y la aldea Kurain. Pero todo está hecho porque, así como Dual Destinies vendió con el regreso de Phoenix, este vende con el de Maya. El personaje que sale en portadas, en los trailers y en cualquier cosa que quiera convencerte de comprar el juego. Maya llevaba casi 10 años sin volver a la saga, y obviamente en su regreso quisieron hacer un juego que la representara en su totalidad. Algo completamente innecesario porque fuera de temas artísticos se nota que no tenían idea de qué hacer con este personaje y solo hicieron, sí, ya se la saben, copiar cosas de la trilogía original. Maya regresa para hacer dos cosas. Como te explico, ella literal sí habló de Pokémon, porque el canal empezó con vídeos del maga de Pokémon, hasta Jaise el Lord de Yami, la del video. Crimen otra vez y que la secuestren otra vez. No solo no hace nada ni paso tiempo con ella, reduciendo todo su personaje a ser una damisela en apuros básica, sino que si este fuera mi primer juego, estaría preguntándome ¿qué tiene de especial esta weona para Phoenix? Me cuentan que fue su asistente, es una amiga importante y que él la defendió en algunos Ojo de banda, ahora empezar a dar F5. Si damos F5 como locos, llegamos a las 200.000 visitas. Pero como casi no interactúo con ella, esa supuesta gran relación no está presente durante el desarrollo de la historia que juego ahora. En la trilogía original, por supuesto que sí me importa cuando está en peligro. Ahí paso mucho tiempo con ella. Ahí no es solo la damisela en apuros, sino el corazón y alma que animan a Phoenix todo el tiempo. Pero aquí no es nada de eso, y si no la conozco de antes, apenas me importará lo que le pase. Y si sí la conozco, me voy a andar preguntando ¿por qué estamos reciclando tramas? Te juro que enterarme que Phoenix está siendo manipulado porque secuestraron a Maya me sacó horrible de la inmersión. Lo único que quería es que dejaran de copiar y referenciar a la otra trilogía. Peor aún, Maya es una horrible amiga. Ella se liberó del secuestro mucho antes. Caminó tranquila por las calles de Kurain hasta el maldito aeropuerto, tuvo un viaje de horas y cuando volvió a Estados Unidos o Japón, canalizó al Durke. En todo ese maldito tiempo, ¿cómo no se le ocurrió buscar una forma de avisarle a Phoenix que estaba bien? ¡Qué hija de puta! Estoy seguro que no lo están extorsionando ni nada. Me voy a tomar mi tiempo luego de turistear. De cumplir los últimos deseos del muerto. Aparte de que puede canalizarlo en cualquier otro momento, ella más que nadie debería saber lo mucho que Phoenix debía estar muriéndose de preocupación. Él supiera o no del secuestro, ella desapareció. ¿No puedes encontrar a Phoenix? Bueno, puedes encontrar a Edgeworth o ir a la oficina. Cualquier cosa para avisarle a tu mejor amigo que estás bien. Gracias Spirit of Justice por traerme de regreso a Maya. Muy lindo lo que hiciste con ella. Es mucho peor el caso de Edgeworth. Un mero acto de presencia. La pura excusa de poder ponerlo en la portada de algún modo. El mejor amigo de Phoenix según Apolo, pero cuando tengo la oportunidad de investigar con él, no habla nada, no aporta nada. Valdría lo mismo si Phoenix investigaba solo. Tan mediocre es el fiscal jefe que no tiene opinión o da análisis de nada. Hasta vale la pena preguntar por qué el prota es amigo de dos personajes tan aburridos y con cero carisma, porque claro, esto solo sirve si ya jugaste las entregas anteriores y por ende ya tienes la respuesta de por qué son gente importante para Phoenix. Pero si jugaste las entregas anteriores estarás preguntándote dónde están las relaciones maravillosas que conociste.
Hay una maldita parte en la que Reifa está triste porque se murió su papá y al Edgeworth parece que le importa un cacahuate. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de detalles de juegos anteriores. Esto es para gente nueva y no queremos darles spoilers. Entonces no traigas a personajes anteriores porque me parece insultante. Si no estás dispuesto a que actúen según la historia que yo conozco sobre ellos o darme la oportunidad de observar la evolución que han tenido con Phoenix, prefiero que no los toques. Más encima que luego de un juego repleto de fanservice y nostalgia, decidieron hacer un caso DLC sobre fanservice y nostalgia. Disfruté a Larry, no crean que no. Pero lo que no disfruté fue a Phoenix y Maya enojados con Edgeworth o sorprendidos de que él ayude, como si hubiéramos vuelto al maldito primer juego. Estuve esperando ese momento en que Edgeworth y Phoenix trabajaban juntos para atrapar al verdadero culpable, como fue en el caso del Samurai, el de Damon Gant o el de Engarde. A ese Edgeworth que aportaba con objeciones a favor de la defensa. Dice Dark, a ver, que canalizó un terrorista. Tampoco es que pudiera andar en la calle como si nada. Pero sí puede haber fogonazo. Oye, estoy bien. Ahí te va el terrorista. Phoenix que sabía que podía confiar en él. Pero en lugar de eso tenemos a un Edgeworth que a cada rato le dice al juez que quiere que cerremos el caso al tiro, dejando al aire 1000 detalles. Su único aporte para ayudar fue callar al culpable para que Phoenix se encargue de todo. Y más encima, luego de eso, Phoenix está seguro de que Edgeworth nunca admitiría haberlo ayudado a propósito. ¿De qué me estás hablando? Miles Edgeworth no está ahí para ganar, sino para buscar la verdad, y eso Phoenix más que nadie debería saberlo. O en Dual Destinies, donde acabaríamos con la era oscura de la ley. Admítelo, amiga, hicieron un red con coño. El ejemplo máximo de la confianza entre abogado y fiscal. Pero lo que tenemos es esta guerra contra el villano fiscal jefe malvado que a cada rato le pide al juez cerrar el caso, repitiendo la palabra verdad como loro y no preocupándose por Athena ni siquiera al terminar el caso. Edgeworth es innecesariamente cruel. Era frío antes, no trató exactamente con delicadeza el temita de Adrián, pero se aclara que él no hace estas cosas por gusto, sino como último recurso. Por muy malo que pueda ser de repente, siempre se acercaba a Phoenix luego de los juicios para asegurarse de que todo siguiera en orden. Me quedé como tonta esperando que preguntara por el bienestar de Athena luego de los traumas extras que le dio. Ay, pero gracias por su fanservice, me sentí como en el primer juego. Oye, a lo mejor era el fanservice, ese. Sentir el nostalgia, no sé. Si Phoenix sabe que su novio si lo ayudara, hasta dicen que esos dos se visitan a diario. Hay un hasta verían el momento al show final de Trucy Trials and juntos. Tribulations que yo recuerdo muy bien, cuando Maya estaba muy, pero muy animada luego de todo lo que sufrió, y Phoenix no entendía por qué. Quien se acercó a él para explicarle cómo se sentía Maya fue Edgeworth. Ambos compartieron la desgracia de perder a su figura parental gracias al mismo incidente. De hecho, es Maya quien convenció a Edgeworth de pedirle a Phoenix que sea su abogado y también fue la primera en sacar un lado vulnerable de él luego de defenderlo a gritos en el juicio, incluso si era arrestada. Edgeworth vivió en carne propia la muerte de su padre prácticamente en su presencia, incluso si él se desmayó. Lo mismo que acaba de vivir Maya. Él no explica esto en esta escena, simplemente le explica a Phoenix que Maya está intentando ser fuerte, aunque está destruida por dentro. Eso, queridos amigos míos, es conocer y respetar a tus personajes, porque no es al azar que quien más entendió la situación de Maya fuera Edgeworth, incluso más que Phoenix. La misma persona que en Investigations consoló a Kai a pesar de que en ese momento estaba adoctrinado por Von Karma, pero aún así sabía que la muerte de un padre es algo muy doloroso. En cambio, en esta trilogía me das un Edgeworth mucho menos expresivo de lo que fue en la trilogía original, porque qué hueva adaptarle cualquier sprite en que no esté serio. No se encuentra a Athena luego de terminar un juicio que él... Eso iba a decir, ¿y no será presupuesto? Digo, veo que los putos modelos son los mismos. O sea, no, les cuesta millones poner la ceja un poquito la arriba de aquí a la derecha. Nadie debería saber lo duro que fue para ella. Y además esta otra parte, cuando Reifa está triste porque acaba de perder a su padre, en la que Phoenix piensa solo en Trucy, de lo que no me quejo, es lindo que de vez en cuando se acuerde que tiene hija, ante lo triste que es perder a un padre, teniendo al putísimo Miles Edgeworth al lado, quien seguro está ocupado pensando en qué comerá más tarde. Este juicio en que si pierde en Phoenix se muere, no le importa un carajo. Porque pensaron que volverle una piedra inexpresiva y sin opinión era el final del camino de un personaje
personaje cuyo desarrollo se basó en aceptar las emociones como algo importante de su vida. Un personaje cuya meta se supone era mejorar su sistema legal y liberar Athena en el juego anterior tenía 10 expresiones y en este juego tuvo lo de la 6. corrupción, para lo cual lo hicieron llamar personalmente para que procese en su país el fiscal más corrupto. Bueno, poses dirás, ¿no? Porque expresiones yo creo que tienen más, sí. A ganar casos argumentando, porque prefiere manipular a la audiencia para que torturen psicológicamente a una joven de 18 años para que se rinda y se cierra un caso de manera injusta encerrando a un inocente. Gracias, Edgeworth. Una orden de alitas, una orden de papas a la francesa, 2 palitos de queso y un refresco de 500 mililitros a 100 pesos. A su ver, gracias por darnos hambre a los que no hemos cenado. Es un orgullo que seas tú quien permita esto. Pero vamos a darle un par de diálogos sobre la verdad de esto, la verdad de aquello. Así representa. Sí, gracias, Y de para los que no hemos cenado todavía. con el Phoenix que conversen sobre el matrimonio, sí, perfecto, eso le gusta al fandom, ¿no? ¿A quién le importa que arruinen el arco de los personajes si se pueden comportar de forma Por cierto, ¿vas a tragar todo eso el lunes, cabrón? y me dánselo por el orto? Pero ¿por qué cada que piensan en yaoi se están lamiendo la manzana de Adán? Es un simbolismo fálico para las ¿cómo se llaman? Las fuyoshis. En el caso del puente, No, en serio, cada que veo un arte yaoi que me encuentro, no es que lo busque, siempre entre vatos a la manzana de Adán. Es un acto fálico entre fuyoshis, no sé. Tú se la lames a de hot. No mames, para empezar estamos gordos, tenemos papada. Vamos a empezar por ahí. No hay manzana. Bueno, hay, pero hay que buscar mucho rellenito. por el orto. So, busco que busque, que no busco, coño, que lo he visto. En el caso del puente, cada maldito personaje que apareció, que no fueron pocos, hicieron algo importante y constantemente se estuvieron esforzando para apoyar a Phoenix con cualquier cosa mínima que pudieran hacer. La aparición de Edgeworth en ese caso es fanservice, un regalo hacia los fans como describió Takumi, pero no por eso vas a faltarle el respeto al personaje volviéndolo un adorno. Va a actuar, reaccionar, apoyar e incluso caracterizarlo más según la historia que me contaron sobre él. Pero Spirit of Justice no fue capaz ni de encontrarle un rol a Maya, el personaje que usaron para vender el juego. Es que no solo no respetan lo que establece la trilogía original, ni siquiera se respetan dentro de su misma trilogía. En Dual Destinies estableciste que Phoenix y Edgeworth hablan a menudo, se llaman mucho por teléfono, que ambos van juntos a ver los espectáculos de Trucy. De vez en cuando se pican el culo. A Europa como asesor legal, como modo de mantenerlo en el mundo de derecho, que Edgeworth hasta iba a su casa porque de ahí salió la petición de que Phoenix volviera a ser abogado, porque no puede rechazar a este hombre. Claro, a su casa por una petición. La placa y Dios santo, parece que estoy describiendo un par de novios. Amor, ya lo dije. Siento que estoy Amigos íntimos del piqueteo de nalga. leyendo un par de conocidos que se ven 1 o 2 veces al año. Edgeworth no sabía que Phoenix viajó a otro país y más encima dice que es primera vez que investigan un caso juntos. ¡Ah! O sea, ¿Cómo? ¿Se la mamaron? Juntos. En el maldito juego pasado me dijeron que Phoenix viajaba a otro maldito continente a menudo para que investiguen casos juntos. Justo en el caso que están investigando juntos. Y ni hablemos del DLC donde parece que volvimos Ya te dije, Redcon. como en el primer juego. Pero son actividades similares a las que tienes con Doom DJ. No. ¿Cuánta memoria de pez? ¿Cuántas lagunas mentales necesito para Ojo, me gusta la parada de Tsushima también. Amigos con derecho a roce. por fin meterme de lleno en lo que me presenta Spirit of Justice? Es un juego que a cada rato me suplica para que olvide todo lo que ya sé de los personajes, incluso de los del juego pasado, para recién empezar a disfrutar. Y lo siento mucho si la historia de Durke o la revolución logró conquistarlos, pero yo soy alguien a la que le gusta que las historias muestren continuidad y que se note que quienes están detrás del guión conocen a los personajes tanto o más que yo. Un juego que me pide Por que lo eso no se olvide o lo enojó, ignore porque todo literal fue en jamás el me juego parecerá anterior, uno de los y en mejores de este su lo cambiaron franquicia. todo porque Súmale sí. un fiscal horrible que solo empeora cada caso con su mera presencia y me das tal vez el peor juego de esta franquicia. Al menos me hizo ver el lado bonito de Dual Destinies. Blackwell es un gran fiscal. Ojo, el peor juego de la franquicia. Abajo de Malardos, Spirit of Justice, un lugar específico para ellos. Malardos, juegazos, pick.
Al menos me hizo ver el lado bonito Dual Destinies. Blackwell es un gran fiscal, me agrada su relación con Athena, y el UR1 es un gran caso si ignoramos la parte final del fantasma que es muy estúpida. Mecánica y gráficamente, Spirit of Justice fue una gran mejora, y su segundo caso es de lo mejor que hay. Creo que mi favorito de la trilogía. Pero no hay perdón para una historia tan mal escrita. La mutilación que le hicieron a los personajes anteriores, el tremendo abuso de copiar tramas antiguas, un final nada que ver para Apolo y tener al peor fiscal de toda la saga. ¡Qué pena! ¿Se acuerdan que dije que Yamazaki logró volver a Edgeworth en su personaje en Investigations? No. Pues es lo contrario aquí. Ni a Phoenix, ni Apolo, ni Maya, ni nadie. A ningún personaje creado por Shu Takumi logró volver suyo. Todos y cada uno están arruinados. Por algo lo único decente de esta era en 3D son Blackwell y Athena. Y aventarse bollos de carne. ¿Qué convierte la trilogía de Apollo Justice en la sombra de la trilogía de Phoenix Wright? Pues es muy evidente. Ojo, volvemos al tema con lo que inició el video. Lo que haces o intentas es copiar y referenciar y luego copiar otra vez y vivir de la nostalgia o el fanservice. Obviamente no vas a ser más que una sombra. Ah, está claro. Sombra, aquí decimos jirafas. Al que desearía tener un cuello un poco más largo. Una y otra vez es vivir de glorias pasadas e intentar Psycho, Sony retirará 13 títulos digitales de la PlayStation Store. replicar el mismo éxito. Me entristece mucho la situación con Apollo Justice y la visión no respetada de Shu Takumi, quien dio todo de sí para contar algo distinto y luego llegaran y destruyeran todo para contar lo mismo de siempre. A la basura el esfuerzo de crear a Apolo como alguien distinto a Phoenix, porque al final lo que hicieron con él fue convertirlo en Phoenix, con su mismo arco, sus mismas motivaciones, el mismo todo. Hasta le dieron la oportunidad a Takumi de volver luego de Dual Destinies y dijo que no, que la saga principal ya era de otros y está bien, se respeta, pero no dejo de imaginarme que no debió ser lindo ver su visión echada al retrete. Y ya querían que la saga empezara a tener juegos autoconclusivos. Oye, Piteco Petaca Santa Las Vegas es un juego God, no me lo respetas. De hacerlos, concluye la historia que ya está iniciada. ¿Por qué dejarla a medias? Acaba con Apolo, Trucy y Clavier. Haz que no sea necesario volver a prestarles atención y ahí recién te creas a otro protagonista. O si quieres que la saga se base en juegos autoconclusivos, que sea siempre otro protagonista, otros personajes, otra historia, como en Persona, para así no volver a tener que arruinar a los personajes anteriores. Eso iba a decir, o sea, no he pensado cuando realmente es que si están regresando con los clásicos es porque hubo problema de ventas. Entonces, esa es la razón por la cual en primer lugar los retocas. Y regresas a unos tanto que ya se contó la historia y tienes que volver a recontarlas. Es el gran pedo del status quo. Y un status quo que por lo regular asegura ventas o algo así. Pero si empiezas en un principio con antologías, como Persona, lo acaba de decir ella, por ejemplo, no tienes ningún problema. Cada que venga un nuevo juego, sacarás de nuevos protagonistas. Y si por las dudas quedan historias por contar, pues te sacas un par de expansiones y DLCs, como hizo Persona 4 y 5. Y 5 se la mamó, ¿eh? Por favor, dejen de... ¿Cuántos hay? Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5... Complete, no me acuerdo cómo se llama la otra versión. Pum. Irme a Phoenix, Edgeworth y Maya es doloroso de ver. La pobre de Athena, con su personalidad carismática y todo, no tuvo oportunidad al lado de los dos personajes ultra populares contra los que la pusiste a competir por la atención. Mientras que en la trilogía de Phoenix, cada juego era para sumar al universo, continuar la historia donde se dejó y acoplar bien cada mensaje, en la de Apolo veo un esfuerzo por arreglar al juego anterior fingiendo que no existió. Dual Destinies ignora Apollo Justice y Spirit of Justice ignora a Dual Destinies. Todos somos el estorbo del siguiente y por eso al final no cautiva en nada, porque yo no vi a nadie creciendo de a poco. No me da pena la despedida de Apolo ni de ninguno de estos personajes, si es que apenas los vi interactuar entre ellos. Pegan en las bolas. Contra Yamazaki, insisto, me agrada bastante y estoy segura de que respeta y ama mucho la saga. Hizo lo mejor que pudo. No, sí, beso a Yamazaki. A mí me consta a la yugular. la capacidad de hacer uno de los mejores juegos de Ace Attorney. Por algo hizo mi favorito. Incluso los mismos Dual Destinies o Spirit of Justice lograron conectar con bastante público. Decisiones pendejas, solo porque querían hacer 3 tramas en el mismo juego y todos a la vez. Por eso digo, Athena está bien, pero debió salir en el caso de la universidad, y de ahí cunetas su historia en este juego, pero no deberían meter a todos a la vez.
Si ya actualmente estamos en la saga del pasado, en el siglo XIX. Joder. por lo que algo hace muy bien, aunque no fue mi caso. Bueno, todos dijeron algo. El que dio la noticia dijo cuáles son los juegos que van a sacar. Ternox Games es el estudio afectado. Ternox Games. ¿Y ese qué ha sacado? Nah, ni puta idea. ¿Estoy decepcionada? Sí, bastante. Ah, no me digas. Y también preocupada ¿Decepcionada? No, no me digas. Para invertirle un video de 1 hora con 8 minutos, yo no lo hubiera adivinado, jamás. porque si algún día Qué bonito te ves con tu pierna de pollo. Me veo igual de bonito que ahora, solamente que sin comida en la mano, no chinguen. vuelve la saga principal de Ace Attorney, Natico le acaba de nombrarme Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Tactics, Persona 5 Strikers, Persona 5... No, pero Dancing está. El 5 tiene Dancing. Yo conozco el Dancing del 3 y el 4. No lo conocía, no me acordaba. O a lo mejor sí lo conocía, pero se me olvidó. O sea, yo sabía del 3 y el 4, que son los que sacaron Dancing at Night y Dancing Moon Night. Mencionar el Persona de celular que aunque sea un gacha su base es la Persona 5. Dancing Starlight. Y ni lo jugaría. ¿Cómo resolverán este desastre? Sin mencionar el cliffhanger que dejó Spirit of Justice, me tinca que lo volverán a ignorar. Lo que tengo muchas ganas ahora es probar Great Ace Attorney, la biología de Shu Takumi, donde espero encontrarme con el apoyo a sus ideas de hacer algo distinto y donde los dos juegos se apoyen mutuamente para contar algo bueno desde principio a fin y quitarme el mal sabor de boca que me ha dejado la trilogía de Apollo Justice, donde simplemente pegaron 3 juegos que nada tienen que ver entre ellos. Lo siento mucho si me encontraron muy hater el día de hoy o muy difícil de contentar. No disfruto el papel que hago, pero quise ser completamente honesta con lo que sentí jugando. De hecho, Si me sentí tan decepcionada. me gusta más cuando una persona... Que hablen de la saga Persona, solo para no mencionar los 2 primeros. ¿Hay algún motivo por el cual son ignorados? Son los más viejos y son los menos recomendados. Esta es porque en Comencé con eso, esa pausa. No sé cómo es que me desviaron tan cabrón en otro lado. serio me gusta esta saga. Sé que Investigations 1 es elegido casi unánimemente por el fandom como el peor de todos los juegos, y no puedo culparlos. Su aburrida trama y fallas en el ritmo le costaron caro, pero ¿saben qué? Siento más respeto por un juego que intentó hacer cosas distintas que por otros que no paran de copiar e intentar sobrevivir usando puras glorias pasadas. No me gustaron Dual Destiny y Spirit of Justice. Siempre le lloraré al potencial desperdiciado que dejó Apollo Justice, pero no cambia todo lo que me ha dado Ace Attorney como saga, y un tropezón por ahí no me lo va a quitar. Pero en serio, Great Ace Attorney, tienes que ser bueno, te lo ruego. Según tu tier list, son 3 tropezones. Pero a ver, siguen siendo la mayoría buenos. Examinemos. Reacción real. Ah, pero no se quita el punto. ¿Y tu cámara? ¿Cómo te atreves a hacer un gameplay sin ¿No cámara? me va a dejar nada hasta que examine el cuerpo? Exactamente. Lo mismo, llamamos por el cuerpo. Muy bien, echemos un vistazo a la zona mientras esperamos que llegue la policía. ¡Dale, juego, déjame jugar! O sea, loco, tengo que investigar en el orden que el juego quiere. Ya, pues, ¿cómo tanto? Qué bueno meter la reacción real. La manita. De eso que más criticó en el tema de mecánicas, de cómo lo hicieron lineal, qué bueno que grabó y puso la reacción real. ¡Mi libertad! Perfecto. ¿Ya me dejas jugar? Casi no sale a Vaya. cámara, solo por sus gritos. Y en parte lo entiendo, yo se los he dicho, el internet es muy injusto luego con las creadoras de contenido que revelan la cara. Si no son bellezas que pueden tener OnlyFans, luego dicen cada pendejada en el chat.